presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana, ya de diciembre, ya el último mes del año. Dicen por ahí, el último estirón. Y próximo a periodo navideño y con ello vacaciones. Pero bueno, vamos a iniciar esta mañana con este programa. Y hoy vamos a hablar de algo que es importante. Vamos a hablar de la Constitución. Algo que en derecho se llama control de constitucionalidad, que no es otra cosa más que recordar que todas las leyes, códigos, reglamentos, normas emanan de la Constitución y están sujetas a. Y si algo queremos saber, si está correcto o si nos están respetando nuestros derechos humanos, lo que antes se llamaban garantías individuales, pues simplemente con ponernos a revisar la Constitución y partir del artículo primero, pues ya nos señala nuestros derechos, nuestras obligaciones y el deber del Estado a proveer de toda esa seguridad. Pero bueno, esta mañana en lo que se integran por tema de tráfico los demás compañeros, vamos a platicar con Diego. Diego, bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias, Qué muchas gusto gracias. compartir, porque además son voces jóvenes, pero son voces que no son improvisadas, son voces que, como les digo a veces, ya están alfabetizados, y eso es importante. Entonces, bueno, Diego, qué gusto tenerte. ¿Y cómo podríamos partir de este asunto del control de constitucionalidad, que es base para cualquier, incluso proceso que podamos llevar? ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias por mencionar y creer que las voces jóvenes estamos bien preparadas. Claro que sí. Pues bueno, como bien decías, este principio de constitucionalidad es aquel que dice que todo está o parte de esta parte de la Constitución, ¿no? Que emana todas las leyes, los reglamentos, los códigos que tenemos como sociedad. Y qué importante es este gran pequeño documento que parece en la vida cotidiana que no es necesario para nosotros, pero que tiene un peso muy importante para todos mexicanos, ¿no? Ahí rigen nuestra nacionalidad, nuestros derechos, como decías antes, garantías individuales, las funciones del Estado, nuestro derecho a la educación, a la salud, a la comunicación, todo, ¿no? Está contenido en este documento, y creo que es un documento tanto apreciado como olvidado muchas veces, ¿no? Estamos en el día a día preocupados por todo lo que nos pasa y vemos tantas injusticias, tantos hechos históricos que también tienen que ver con la Constitución, y el Estado a veces también se le olvida que existe esta Constitución, ¿no? Ellos son los primeros en reformar, pero también los primeros en olvidar que esto existe. Claro, porque además vemos cómo de alguna manera los legisladores, en ese espíritu de otorgarnos esas garantías, proteger nuestros derechos y también enfatizar nuestras obligaciones, de pronto vuelven a la Constitución como una herramienta electoral, ¿no? Y ahí es donde pierde seriedad y donde de pronto el ciudadano de a pie dice, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia o en qué me afecta N reforma que me hagan, ¿no? Pero bueno, si empezamos por ahí, el artículo 1 nos señala pues precisamente ese cobijo que nos da y la obligatoriedad del Estado a proveer toda una serie de elementos. Partiendo de este primer artículo, al ciudadano, si le llegaran a reformar el artículo primero y dijeran, sí, ciertamente el Estado tiene la obligación de proveer, pero también el Estado va a limitar N situaciones, ahí, ¿cómo nos afectaría, Diego? Pues mira, creo que es un planteamiento que muy difícilmente podría suceder, pero en nuestros tiempos modernos arrebasa más allá todo esto, ¿no? Es correcto. Entonces, uno
mencionar que es imposible que esto suceda y que si se sucede estaría afectando claramente el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, Claro. no existiría deber ser de la Constitución porque se estaría limitando todos los derechos posibles y toda la actuación meramente del Estado. Afortunadamente y desafortunadamente hoy en día, porque se hizo una reforma en esta materia, existe la materia de amparo, Ujú. que era todo esta materia que nace del derecho mexicano, muy aplaudido nuestra herencia al derecho, que decía que podíamos impugnar toda decisión del legislativo o cualquier acto de autoridad que transgrediera nuestros derechos, ¿no? Entonces podríamos aplicar en materia de amparo una demanda para que pudiéramos subsanar si se llegara a hacer esta legislación el artículo primero, pero pues hay que ver cómo funciona ahora la nueva reforma de la ley de amparo, ¿no? Entonces Claro, está complicado donde ya también. limita, ¿no? Finalmente te viene a cortar las alas, porque por ejemplo ahora ya terceros no pueden interponer un amparo, ¿no? A favor de alguien, y ONGs, por ejemplo, ahí pues quedan totalmente limitadas y supeditadas a lo que el legislador, a lo que la Suprema Corte establezcan. Y si yo quiero promover un recurso de amparo, un derecho que tengo porque me están violando mis derechos, pues simple y sencillamente, si yo estoy impedido por una situación, pues ya no puedo hacerlo a través de terceros, ¿no? Y ese es un punto que tú Un planteas. punto muy importante. Creo que eso es lo que sucede cuando una Suprema Corte está improvisada. Claro. Es lo que sucede cuando matas a una Suprema Corte que venía de una carrera judicial, ¿no? Claro. Es darle la espalda a todas las resoluciones muy importantes que se habían declarado en épocas anteriores. Lo que platicábamos en la mañana, la anterior Suprema Corte de Justicia había determinado que los activistas ambientales o las ONGs ambientales tenían el carácter para poder defender los derechos de la naturaleza, ¿no? Ujú. Nuestro bastión importante de lo que hemos hablado muchas veces en otros programas aquí también. Y esta nueva Suprema Corte nos dice, no, porque no tienen el interés legítimo, ¿no? Entonces es lo que venimos luchando desde hace muchos años, acreditar el interés legítimo, ¿no? Porque nos interesa, está el interés, Claro. ¿no? Eso es lo que debería de estar escuchando la Suprema Corte, pero repito, es lo que sucede cuando una Suprema Corte está improvisada y cuando no hay ni pies ni cabezas en una institución No, y que es además verdaderamente importante. te encuentras con comentarios que hacen de pronto que te dicen el artículo 196 constitucional, dices, ah, caray, ¿y dónde está ese, no? ¿Qué constitución? Exacto, ¿no? Pero bueno, por ahí lo señalan. Y luego por ahí escuchas otra voz que dice en el artículo 100 que habla de las controversias constitucionales y pues tampoco lo encuentro, ¿no? Entonces, de pronto sí, hay una improvisación y hay, pues usemos la palabra, hay una ignorancia, ¿no? De parte de quienes deben de tutelar el Estado de Derecho en este país y de pronto vemos pues que no tienen claro ni siquiera qué es la Constitución y cuántos artículos realmente conforman esa Constitución, porque bueno, por ahí se pasaron con 60 artículos, ¿no? Entonces, Ay, nomás poquito. Pequeta minuta, ¿no? Rubén, qué bueno que estás aquí, bienvenido a tu programa, ya te extrañábamos y qué gusto que estés aquí. Y pues sí, también primero me solidarizo con Rubén, dos temas, uno la lamentable partida de un gran amigo, ¿no? Donde don Quique Solís se nos adelanta, se nos va, y pues un abrazote donde estés, mi querido Ureña, la verdad se te extraña y se te extrañará siempre. Y por otro lado, pues no tan grave como el tema de nuestro amigo, pero bueno, te eliminaron a las Águilas. Y eso pues no está en la Constitución, man. Y eso que no fallaron un penalti a tribunas. Entonces, no puedes apelar, ¿no? Entonces, pero bueno, pues Rubén, estamos hablando del control de constitucionalidad, donde pues finalmente es bien importante que todos entendamos el papel fundamental de leer la Constitución, esa obligación, esa necesidad de como ciudadano de a pie estar informados, qué puedo, qué no puedo, qué debo, qué no debo, ¿no?
Por ahí hay un meme que me llama mucho la atención que dicen, ¿qué es lo que te obstaculiza o hace que no seas como quieres ser? Y contesta, ¿no? Pues el Ministerio Público y Código penal. entonces, al final, pues sí, tienes razón, ¿no? Pero Rubén, ¿tú cómo ves este tema de las reformas que están aplicando a la Constitución y cómo en su momento pueden afectar al ciudadano de a pie? Hoy toda reforma busca fortalecer al Estado y le va restando margen de acción al ciudadano. Claro. Desde hace 7 años hemos visto cómo el Estado quiere absorber todo. Las iniciativas, quienes están en ONGs, en organizaciones de asistencia privada, pública, han visto cómo su universo se ha ido reduciendo, porque este régimen desprecia la iniciativa ciudadana. No quiere a los ciudadanos proponiendo, no quiere a los ciudadanos llenando esos espacios que el Estado no ha podido cubrir, y porque nada debe de mover el orden establecido hoy entre las clases sociales y los marginados. Los marginados son nuestros, los atendamos o no, tú no te metas, ese es nuestro mercado, ¿no? Yo creo que esa visión, y que le llaman humanismo mexicano, y que yo por más que busco dónde encontrar la raíz del humanismo mexicano, se puede encontrar el liberalismo mexicano, que es muy clara, que es la línea de pensamiento de la etapa independentista hasta nuestros días, y puedes encontrar perfectamente a los pensadores, las propuestas, las ideas. Te das cuenta cómo ese pensamiento liberal mexicano crea en 1824 una república, y hoy estamos nosotros ya ante el ocaso de esa república. Ya no podemos hablar de la república en esos términos, ¿no? Hoy, sin división de poderes no hay república, sin democracia no hay república, sin ciudadanos no hay república. Lo esencial para que exista una república son los ciudadanos, ¿no? Y creo que el Estado por revolucionario puso mucho empeño en la educación. Entonces, el pueblo educado deja de ser esa masa sin forma, que puede llenar plazas, aplaudir, victoriar, pero que piensa, que cuestiona, que te dice, aquí estás mal, te estás equivocando, aplicaste mal la ley, o esta ley no está cubriendo las necesidades que requiere nuestra sociedad. Yo siento las reformas siempre así como retrógradas, vamos hacia atrás en lugar de hacia adelante. Entonces, los ciudadanos hoy no lo estarán sintiendo, porque hay muchas leyes que no te van a afectar directamente. Ahora, mañana, pasado, van a llegar. Claro. Y te van a afectar. Claro. Y vas a pedir justicia y te van a preguntar, ¿qué es eso? La justicia es lo que nosotros decimos, ¿no? Hemos visto hoy que un senador que está señalado por ser delincuente opera la remoción del fiscal que lo estaba investigando. Así de grave. Y vamos a ver llegar a una fiscal que es 100% adherida al proyecto del gobierno, y que todo lo que haga la fiscalía va a ser en favor de los intereses del gobierno. Entonces, claro, está muy complicado el futuro para los ciudadanos mexicanos. Fíjate que ahorita que habla Rubén de esto, recordé un artículo que publicaba hoy Ángel de Esa al respecto, ¿no? Donde señala que llega un citatorio a la Fiscalía General de la República, y este citatorio emana de un legislador, de un senador, que precisamente trae varias carpetas de investigación, y ese citatorio es para decirle, pues entrégame tus credenciales, entrégame hasta el pase para el sanitario y tu estacionamiento, ¿no? Entonces sí está complicado y delicado, ¿no?, el asunto del fiscal, que además, atendiendo a la Constitución, el fiscal puede ser removido si hay un elemento grave que genere esta remoción. ¿Habría un elemento grave, Diego, para haber en 24 horas, 48 horas máximo, haberle dicho al señor fiscal, te vas a Alemania, muchas gracias, ni gracias, ¿no? O sea, te vas a Alemania,
¿Tú cómo percibes esto? Pues mira, creo que el Te vas a Alemania es un premio de consolación para que no lloren, ¿no? O entre Pues, más lejos, mejor. ¿No? Ajá, exactamente. Creo que hay que leer entre líneas, ¿no? Y como lo decía Rubén, creo que ya no se acomodaba precisamente a lo que el gobierno estaba queriendo, ¿no? O lo que se viene para el gobierno. Y la nueva fiscal, que todavía no está nombrada, que hay que recordar que hay un proceso parlamentario para nombrar a un fiscal, que ahorita están el día de hoy, creo que vi que el Senado redujo de 200 inscritos a 43 participantes para este cargo. Entonces todavía hay que esperar este proceso parlamentario, pero yo creo que una de las fichitas de este partido va a quedar. Entonces hay que leer estos cambios que se vienen, ¿no? Y Rubén tocaba un tema muy, muy importante, y creo que la clave esencial de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nuestro Estado, como dice la Constitución, se rige por 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Ya los 3 tomados por el mismo partido, pero creo yo que verdaderamente hace falta más allá. Yo, desde que empecé la carrera de Derecho, hubo una teoría que decía que el Estado está compuesto por más poderes, ¿no? Poderes. Y tiene razón, porque también está el poder electoral, que debería de elevarse a un poder, pero hay un poder que no está en ninguna institución y que tiene el derecho de mandar, ¿no? Nato, que es la ciudadanía, ¿no? El poder ciudadano. Y tristemente, lo veíamos en unos cursos que estamos impartiendo. Hay una ley de participación ciudadana en ciertos estados, pero no hay una ley de participación ciudadana a nivel federal, ¿no? Y esto es muy grave, porque esto rige el cómo ciudadanos tenemos derecho a acceder a ciertos recursos que el gobierno está dando para poder hacer políticas públicas también la ciudadanía, claro, ¿no? Uno muy importante es la revocación de mandato, la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito. Hay 20 mecanismos de participación ciudadana a nivel local que no están elevados a nivel federal. Entonces, estas son de las reformas que deberían de ser prioritarias en la Cámara para que exista realmente un poder. Pero, ¿qué se hace con este poder? Pues esconderlo en un baúl chiquito para que no suceda. Yo fui testigo en el Congreso de la Ciudad de México de la primera iniciativa ciudadana que se aprobó totalmente en este proceso parlamentario, que fue la iniciativa de toros, ¿no? Y fue histórica, no solamente por el tema, sino también porque marca un hito en lo que se viene en las iniciativas ciudadanas. Entonces yo creo que las cartas sobre la mesa es lograr que el Estado empiece a hablar en su coyuntura política de una ley nacional de participación ciudadana. Claro, ¿ves viable esto que en el próximo periodo legislativo se pueda llevar, o lo ves que pues va a pasar otro sexenio y no ocurrirá? No creo que esté en la agenda. Ok, ya, lo suelto. Del movimiento, okay. No está en la agenda del movimiento. Mira, es que hoy quienes estamos aquí en la ciudad y hemos caminado, y me acuerdo del primer plebiscito, ¿no? Que va a ser el antecedente de todos los cambios. Y lo vecinal, hay Benito Juárez, donde somos nosotros, se mueve a partir de lo vecinal. Muchos que han llegado a la representación popular y han llegado al gobierno han partido del trabajo que hacen en comunidad. Entonces, para nosotros sí es importante. Ahí es un gran semillero, pero veíamos el pleito del anterior presidente con los fifís de Benito Juárez, pero es lo que yo digo, ahí estamos formados, nos hemos educado en instituciones públicas y en privadas, pero compartimos valores. Claro. O sea, la educación nos da valores, entonces todos somos democráticos. Podemos entender la democracia de una u otra manera, con sus matices, pero todos coincidimos en la importancia de la democracia, y entendemos la importancia de la participación, de no limitarnos
a solo cuando somos convocados a emitir una opinión, un voto, sino estamos permanentemente interactuando con los gobiernos, con las administraciones, y eso te permite mejorar las cosas. Claro. ¿No? Y te permite mantener un tejido social, Uh-huh. ¿no? En muchos lugares, yo creo que el gran problema en el país también es que en muchos sitios, en muchos municipios, el tejido social ha sido roído por los dientes del crimen organizado. Entonces, los ciudadanos, ante el temor, porque en muchos lugares se vive el temor y el terror, la gente se queda en su casa, y no importa lo que pase, nadie opina, nadie dice, fui testigo, pero no puedo, no debo hablar, porque pongo en riesgo mi vida. Entonces, ese tipo de situaciones, o lo de Carlos Manzo, las investigaciones te dicen que todo el grupo de escoltas terminó corrompido y absorbido por el crimen organizado y por esferas de poder más arriba, y entonces si el Estado empieza a tratar así a sus opositores, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos? ¿Quedarnos en nuestras casas? No, o sea, hay que fortalecer la voz del ciudadano, hay que fortalecer los espacios donde el ciudadano puede ingerir y hacerle ver al gobierno que se equivoca. Lo que hicieron en la selva maya con el tren no tiene nombre, y no tiene beneficio económico hasta hoy, y parece que no va a tener beneficio económico para el país. Claro. Como siempre, ¿no? Las calles se pavimentan hasta donde vive un funcionario, ¿no? Pero bueno, oye, Diego, artículo 3º constitucional, el tema de educación, ¿no? El tema de la libertad de asociación también, contenido en la Constitución. Vemos cómo se violentan todos estos artículos. El tema del derecho a la salud, ¿no? Que aunque nos quisieron vender que tenemos un servicio de salud igual o mejor que el de Dinamarca, pues la realidad es de que la gente que tiene que acudir a los hospitales hoy día por la enfermedad que tú quieras, desde una gripa, por los climas que estamos teniendo, hasta ya situaciones de terminales que requieren todo un proceso de atención, no están encontrando ni los médicos especializados, ni las medicinas, ni los lugares, ¿no? Hay gente que requiere una operación. Alguien me hablaba y me decía, me dieron mi pase para la operación, pero no hay lugar para ser operado. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Decía mi abuelo, ya fui al médico, ya sé de qué me voy a morir, ahora a ver si me alcanza para curarme, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo esto. Diego, ¿tú cómo ves toda esta parte? Entonces, ¿qué recursos tendrían las personas para hacer valer ese derecho que tiene a la educación, ese derecho que tiene a la salud, ese derecho que tiene a manifestar sus ideas de manera libre, sin ser perseguido, sin que le pongan una ratonera en el Zócalo porque van a ir personas a manifestarse, sin que se pueda deslegitimar la voz de la gente joven, ¿no? Diciendo, pues ni van jóvenes, ¿no? O sea, cuando yo creo, aquí en este programa estamos muy convencidos de que es el momento, es el tiempo de ustedes, es el tiempo de la gente joven, y tan es que aquí está, y aquí han estado y seguirán estando más personas jóvenes, porque ustedes traen ese chip de cambio. ¿Tú qué le dirías tú al público en función a cómo puede acudir, cómo puede hacer valer sus derechos en todos estos sentidos? Mira, creo que es un tema muy complicado porque pues están todos los mecanismos de defensa, ¿no? En tribunales, en los colegiados de circuito, la corte, bla, 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 ¿no? Pero creo que va más allá de la teoría del derecho, ¿no? No solamente es ver qué herramientas jurídicas tengo, o sea, es muy importante, claro, pero hay que resaltar una cosa muy importante, ¿no? Uno, la Constitución es de los documentos más preciosos a nivel internacional que puedan ser escritos, ¿no? Y lo reconozco, es magistral todo lo que contiene a nivel de derechos, a lo mejor que otros países no tienen, ¿no? Tampoco hay que culpar tanto al Estado con lo que tenemos y lo que sí tenemos, porque también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos cuidar de lo nuestro, ¿no? Claro. Creo yo que el problema radica en qué
se utilizan los recursos públicos. Estamos en eras de presupuesto, de egresos, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado a dónde se destinan este tipos de presupuestos, ¿no? Vemos que se le baja el presupuesto a la educación, el presupuesto a la salud, el presupuesto a la vivienda, pero ¿dónde está todo ese presupuesto? No nos hemos dado cuenta a dónde va, y entonces hay que ser verdaderamente conscientes que el gobierno está siendo rebasado en muchos apoyos a la ciudadanía, que está bien, porque también está derecho a que el Estado proteja esta parte, ¿no? Que dé becas, que dé cierta manutención, pero dar mucho también hay que reconocer que genera una mancha que después va a ser complicado borrar, ¿no? Yo diría que más que dar más apoyos a la ciudadanía, que repito, está muy muy bien que se haga esto, porque también es un derecho importante, se apueste porque este presupuesto se aplique a los sectores ya existentes que funcionan y que con un poco más de dinero deberían estar funcionando. Claro. ¿Qué pasa con la educación? Lo que vemos es que somos a lo mejor sexenios egoístas, ¿no? Que mi sexenio nada más dura 6 años y lo que llega a ser yo en 6 años, bien, y lo que no me importa, ¿no? Y no ven que el país necesita que no solamente sea un trabajo de 6 años, necesita ser continuo. Si quieres apostar a la educación no se va a construir en 6 años, se tiene que construir en 12, en 18, ¿no? Entonces hay que apostar a una colaboración a lo mejor entre partidos, que es imposible, claramente me queda, pero sí en estos sectores chiquititos hay que apostar a largo plazo. Pongo la pregunta en la mesa para los dos. ¿Se puede crear un proyecto de nación partiendo de nuestra Constitución? Y si se puede, ¿por qué no lo hacen? La Constitución es un proyecto de nación. Okay. En 1917, todo lo que emana y es plasmado en la Constitución no era aplicable. No existían las condiciones, las características para que esas leyes se cumplieran. Y entonces el Estado y sus diferentes administraciones fueron construyendo ese proyecto de nación, que era un gran pacto entre todas las revoluciones que coincidieron a partir de 1910, porque la Revolución Mexicana no es una revolución lineal, es una serie de revoluciones que van a coincidir en tiempo y espacio, pero lo que representaba Madero no lo representaba Zapata, lo que representaba Zapata no lo representaba Carranza, y Carranza no representaba lo que representó Obregón. O sea, esa parte, dices, ese gran pacto, por eso es la gran diferencia que va a marcar la Constitución mexicana para el mundo. Fue un gran pacto social. Claro. De una nación a construir, porque estaba pobre nación toda derrumbada después de 2 décadas de conflicto, ¿no? Entonces había que reconstruir a la nación y ahí está el pacto social que dice, la vamos a construir así. Y claro. entonces hablas de educación, ahí está la UNAM y está el IPN. Sí, claro. Hablas de salud, ahí está el IMSS y el ISSSTE. Y esas instituciones tuvieron su plenitud. Y hoy, con esto del austericidio, van perdiendo espacio, van perdiendo puntos en los rankings internacionales, porque les están reduciendo lo que pueden hacer. En lugar de permitirles que vayan por más la mejor investigación en este país se hace en la UNAM. El mejor bachillerato en este país es el del Politécnico. Y a mí me espanta que digan, vamos a poner todos los bachilleres en el CONALEP, y con todo respeto, porque CONALEP también avanzó muchísimo. Del proyecto original avanzó muchísimo. Sí, claro. ¿No? Entonces dices, vamos a todos los bachilleratos iguales. No, espérate, o sea, se trata de ir hacia adelante, no de ponerle freno a lo que tenemos, ¿no? Y ahí está, entonces, ya cuando tú sabes y entiendes que el actual régimen vive de las necesidades del pueblo, o sea,
no va a satisfacer las necesidades del pueblo. Necesita que el pueblo tenga necesidades y que él sea el que pueda resarcir y sobar la espaldita. Y mi hijo, no se acuerdan que yo soy el que los estoy protegiendo. Con ese proyecto no podemos coincidir. No estoy aquí yo que soy tu gobierno, Moreno. ¿Tú qué opinas, Thierry? Pues mira, hay un proyecto de nación. Creo yo que si los mexicanos tenemos una cualidad, es que somos muy nacionalistas, ¿no? Y lo vemos en fiestas patrias, lo vemos en Día de Muertos, en todas nuestras festividades que son preciosas, pero se queda en eso, ¿no? En fiestas. Algo que a lo mejor también es triste, pero sentimental, pero muy simbólico, que cuando hay una catástrofe hay un pacto de nación, ¿no? Hay un ideal de solidaridad, de creer que ahí estamos todos como hermanos. Está ese pacto de nación, hay valientes, pero también hay personas que no les gustan estos valientes, ¿no? Y que los callan, y que los silencian, y que los desaparecen, y que los matan, ¿no? Esto es lo complicado. Yo creo que todos deseamos despertar con un México en donde podamos vivir a lo mejor muy utópicamente sin delincuencia, el salario a todos nos alcance, en donde no haya pobreza, buena educación, alimentación, pero también estos problemas que se presenta en la sociedad también son necesarios para estar a la vanguardia o para tener que hacer un poquito más a futuro adelante, ¿no? Son necesarios para poder existir también como gobierno. Y como lo decía Rubén, ¿no? El gobierno necesita, como los marcianitos de Toy Story, decir, nos ha salvado, estamos agradecidos, ¿no? Entonces, yo creo que si no ponemos en la conciencia de nosotros como ciudadanos que los derechos de los otros empiezan cuando los de nosotros terminan, no vamos a llegar a ningún lado, y podrá haber 1001 pactos de nación muy importantes, espectaculares, y que nos den un buen porvenir, pero si no empezamos con nosotros a voltearnos a ver a la cara nuestras necesidades y ver lo que necesitamos, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Claro. Fíjense que escucho los informes presidenciales, escucho toda una serie de las mañaneras y todo eso. Y yo siempre he preguntado, oigan, ¿me pueden decir cómo llegó ese país que narran? Porque se vive muy padre en ese lugar, pero no se parece nada al México de a pie, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Rubén? ¿Tú sabes cómo llegar ahí o...? Habrá que viajar hacia Palenque, ¿no? Todos los caminos llevan a Palenque. Todos vayamos a Pejelandia. Okay. No, yo creo que el discurso no nos ayuda. Y también el tema es que dice lo que sucede en las cámaras. El Parlamento desapareció. Porque sí, claro. Los partidos en oposición hacen planteamientos que nadie escucha. Y los legisladores del régimen imponen, pero no le cambian una coma a lo que les mandan de Palacio Nacional. Antes, ¿no? Porque ahorita ya hasta la gramática le corrigen. Pues no sé si entonces ya tocan las comas. Ya tocan las comas. Pero lo que les envían lo aprueban. Sí, claro. Y hay cosas que de repente dices, es que esto no es compatible con esto, y luego tienen que hacer 3-4 reformas a la reforma como para hacerlas empatar, pero no está. Y el tema es eso, regresamos, no hay una visión para el Estado, para la República, para el país a construir, y no se gobierna para todos. O sea, eso es lo más ríspido y preocupante. Cuando tú gobiernas para ti, para un mercado que tienes cautivo, ¿a dónde va tu país? Un gobierno clientelar. Y una crisis de gobernanza, ¿no? Lo que toca un tema muy importante, no le cambian ninguna coma. Pero más allá, porque también tenemos, hay que decirlo, legisladores ignorantes y una paja de debate. Yo no recuerdo un último debate que diga wow con los argumentos, wow con el debate en artículos, se están sabiendo el proceso legislativo. Yo no recuerdo ya hace mucho tiempo en ningún local, ni en el federal, un debate que me haya puesto la piel chinita por el nivel técnico que manejan los legisladores, ¿no? Sí, justamente es un gobierno
que tiene que cumplir con las necesidades, porque hay que reconocerlo, les costó llegar y ahora hay que cumplir promesas a los que prometimos, a los que nos dijeron que íbamos a llegar, ¿no? Entonces, Claro. lo veíamos en diferentes sexenios atrás, sucedió lo mismo, pues no hay que espantarnos con las necesidades. Lo preocupante aquí es que lo hacen de una manera descarada, que no sé qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Claro, sí, porque todo el tiempo ha habido ese tipo de cosas, ¿no? Hubo un presidente que prometió defendernos del peso como un perro, ¿no? Y al final pues ni a chihuahueño llegó, ¿no? Entonces esa defensa se quedó muy corta, y así como eso, ¿no? El presidente del cambio, que pues todavía estamos esperando ese cambio, en fin. Cambió todo a guinda nada más. Eso sí, ahí está el cambio, ¿no? Pero bueno, al final del día, Rubén, ¿crees que finalmente planteaste algo interesante? La revolución enseñó que los caudillos no sirven, que necesitábamos un pacto, una unidad para dirigir a este país hacia algo que fuera realmente benéfico para todos los ciudadanos. Y bueno, de pronto llega un gobierno que dice: los ignorantes, la gente que tiene menor nivel académico, vota por nosotros. Y también dijo: esta pandemia nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Etcétera. Entonces, el pobre porque amor con amor se paga, ¿no? Etcétera. Una serie de argumentos que finalmente no esconden realmente las intenciones, pero no lo queremos entender de esa manera. ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Mira, yo creo que, y la educación, hoy va a salir un libro que va a recorrer todo el país, Sí. y que nos habla de la nueva historia. Sí. Están redescribiendo la nueva historia. Y entonces yo te diría, si vamos a cuestionar la historia que dejan los evangelizadores, que no son los conquistadores, son los que van nutriéndonos de información, son los evangelizadores. Si tú, y es una lectura obligada para quienes fuimos a la escuela pública, la visión de los vencidos. De los vencidos, sí. Y claro, ahí está, o sea, no tienes que reescribir la historia, está la otra parte de la historia que te permite comprender. Y no somos hay una ruptura, ¿no? La caída de Tenochtitlan significa una ruptura de un mundo, de la náhuac, la desaparición de la náhuac, para que venga la colonia, ¿no? Y después vas viendo cómo se desarrollan los siglos, 3 siglos fuimos parte de los reinos de España, y de repente ya no éramos una colonia, éramos una nación en formación, con sus propias características, bajo el régimen español. Pero ni éramos España, ni éramos, fue algo muy, y eso hay que aplaudírselo a Hernán, ¿no? El mestizaje inmediato. O sea, el que los conquistadores y los conquistados se mezclaran, dieron nacimiento a una nación diferente, ¿no? Y estamos orgullosos de la raíz original, de la precolombina, estamos muy orgullosos. ¿Y quiénes de nosotros? Si yo te diría, yo tengo raíces por parte de mi madre francesas y por parte de mi padre españolas, pero igual por mi madre tengo raíces otomíes y por mi padre náhuatl. Entonces, dices, pues soy mexicano, ¿no? Y cada uno de nosotros, buscándole al árbol o a los árboles, vamos encontrando que tenemos raíces de todos. Entonces yo creo que si hoy tenemos que entender que somos un país muy rico en esto de raíces, que no necesitamos que nos cuenten la historia de otra manera, necesitamos sentarnos a la mesa todos para escribir una nueva historia. Lo que nos falta hoy, lo que más nos falta es unidad, y normar criterios que nos permitan caminar en esa unidad. Si alguien cree que imponiendo su visión va a hacer que esta nación sea mejor, se equivoca. Tarde o temprano la nación se va a quebrar y se va a enfrentar, y hay que ver cuánto duran los conflictos entre mexicanos, cuánto duró la guerra de independencia, cuánto duró la guerra de reforma, cuánto duró la guerra de la revolución. O sea, y los costos la revolución se llevó el 10% de población,
10% de población. Entonces, no es sencillo, somos muy apasionados los mexicanos, somos convencidos que tenemos la razón. Entonces, esa parte habría que aprovecharla. Necesitamos dialogar, que el parlamento sea parlamento, que se discuta y de veras a pesar de todas las fallas que pudieron tener la etapa postrevolucionaria, hubo gente de una enorme calidad, de una gran visión, de un gran amor a México, que imponían la razón sobre los intereses de algunos, ¿no? Entonces, eso creo que hoy no son los intereses de algunos los que deben prevalecer sobre todas las necesidades y aspiraciones de un pueblo enorme. Con lo que menciona Rubén me llega a la reflexión, varias reflexiones. Una es: quien inicia una guerra no debe de olvidar todos los combates que debe librar para poder ganarla. Ese es un tema. El otro es, había un anuncio hace años que decía: yo soy Juanito Pérez y hago esto y hago lo otro, y luego lanzaba la pregunta al público: ¿y tú quién eres? Y yo creo que es lo que está pasando también ahorita en este país, ¿no? ¿Quiénes somos? Carlos Fuentes podría haber contestado en su libro El espejo enterrado: México, a partir de la conquista, habría que replantearse la pregunta: ya no desciende de Eva y Adán, sino ahora desciende de Cuauhtémoc, de Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces, esta Constitución que se forja en el 17, que es la que hoy nos rige, previo hubo otras, obvio, pero hablamos de la del 17 porque es la que de la cual emana hoy todo esto, viene a responder todas esas preguntas, ¿no? Nos dice: sí, vamos a vivir en paz, vamos a respetarnos, ¿no? Y nos da esos elementos de garantía, y nos dice: tienes derecho a toda esta serie de cosas. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida digna, y vivir teniendo una vida digna, siendo un sujeto educado, vas a ser un país con un potencial muy grande. Y por otro lado también nos plantea, ¿no? Eres mexicano, ¿sí? Y como mexicano te corresponde libertad de tránsito en todo este país sin ninguna cortapisa, ¿no? Y por otro lado te dice que eres heredero de toda esta pugna, toda esa lucha que todos estos próceres iniciaron, ¿no? Más allá de si ellos, hubo una lucha y hubo próceres. ¿Esta Constitución es salvable, Diego? ¿O nos quieren poner nuevas respuestas a de dónde venimos, el quiénes somos? ¿Qué pasa? Oh, imagínate, si no fuera salvable, yo creo que si mandan a hacer un parlamento constitucional, los ponen uniformes guindas a todos, ¿eh? Entonces aguas. No, decía algo Rubén que me gustó mucho, ¿no? La historia de los caídos, de los vencidos, ¿no? La Constitución es este documento clave que nos narra toda la historia que hemos tenido como sociedad, ¿no? Porque los artículos tienen una razón de ser, por eso están ahí, ¿no? Es salvable porque todavía estamos a tiempo de darnos cuenta que como sociedad tenemos una Constitución que nos ampara y que nosotros también tenemos que protegerla, ¿no? Y que hay que saber votar en las próximas elecciones quiénes van a ser nuestros legisladores, no nada más votar por un colorcito, votar sabiendo votar, y creo que es donde radica aquí la verdadera participación ciudadana, ¿no? Informarte de quiénes son tus candidatos para poder emitir quiénes van a ser tus representantes hoy en día. Hoy yo sinceramente como ciudadano te puedo decir que voté, pero que mis representantes, aquellos que confié mi voto, hoy no me representan, porque tampoco están velando por mis intereses, ¿no? Claro. Y también hay que reconocer que nosotros como ciudadanos hay que informarnos antes de emitir una opinión, porque es donde se acaba todo, ¿no? En donde se corrompe todo. Yo lo veía que ahora en las marchas, los jóvenes salieron a marchar, a tomar las calles y todo lo que quieran, ¿no? Está bien, pero también hubo jóvenes que salieron desinformados a marchar, y no solamente eso, a emitir una opinión, y que entonces por esas opiniones nos tachan de locos a todos los que verdaderamente necesitamos o tenemos algo importante que decir, ¿no? Claro. Entonces esto es lo preocupante, saber qué vamos a decir e informarnos como sociedad. Correcto. Rubén, tu conclusión. Bueno, pues yo creo que
a pesar de más de 600 reformas que ha tenido la Constitución, muchas la han actualizado y muchas han respetado su espíritu, su esencia. Yo creo que tendríamos que decirle hoy al régimen: no rompan el pacto. Claro. No rompan el pacto. Funcionó un siglo, ¿eh? Hay decisiones equivocadas que parecieran que pueden funcionar y el tiempo te dice que no. Una de ellas, de las primeras decisiones del régimen en 18, la desaparición de la Policía Federal de Caminos. ¿Cómo están hoy los caminos en México? Libres para la delincuencia. Le aumentaron la seguridad, pero la delincuencia. Claro. Y tú ves en los medios informativos cómo se repite todos los días, todo el modus operandi de los delincuentes. Pues en un régimen como el nuestro no podría estar pasando más de una semana, pero pasan meses y pasan años. Entonces, ese es un... Cuando tú le puedes cuestionar al régimen, ¿no servía la Policía Federal de Caminos? Claro. ¿No servía? Pues sí servía. ¿Y por qué no la reponen? ¿Y por qué no la regresan? ¿Y por qué no tienen un cuerpo especializado en cuidar los caminos? ¿No? Y yo creo que es ahí, y tenemos 100 preguntas como esas, y vamos a descubrir que decisiones que han tomado han sido en contra del país, de los ciudadanos, de la legalidad. Entonces, yo creo que ahí no rompan el pacto, sería mi llamado. En 30 segundos, digo, ¿actualizar o reformar por reformar? Actualizar según nuestras necesidades, porque como sociedad cambiamos, hay que estar constantemente aceptando los cambios, nunca vamos a estar estáticos, pero no hay que reformar por reformar, hay que reformar conscientemente, educadamente y con un sentido de reforma. Claro, y aquí también yo creo que lo importante es la invitación que han hecho reiterado hoy, esta mañana, nuestros invitados. Pensemos el voto, analicemos a quién le damos el voto. Dejemos atrás esas revistas de espectáculos donde eres popular, entonces te pongo a ti. Sepas o no sepas de derecho, sepas o no sepas de legislación, ahí te pongo. ¿Por qué? Porque vas a jalar votos, ¿no? Y la gente ciegamente va y le ofrece el voto a esta persona, ¿no? Entonces, al final del día, como reflexión así a total, corta, para los dos, el decir, no es un tema de sacar a Morena y poner a otro partido, no es un tema de que regrese N cosa, es un tema, yo creo, reflexiona tu voto. ¿Tú cómo le invitarías a la gente? ¿Cuál sería como el requisito para qué? Para que tengamos un gobierno que nos dé calidad de vida y vida digna. No darle todo el poder a los 3 poderes, ¿no? Si quieren votar por un partido, voten por el ejecutivo y repartan su voto en otros partidos al legislativo para que así podamos tener una equidad o un equilibrio. Entonces, están las plataformas electorales en donde podemos checar todos los datos de nuestros votantes. No se guíen por el nivel de popularidad. Y infórmense. Es correcto. Rubén. Igual, infórmense. No nos vayamos con la fachada. Hay que ver qué hay adentro. Claro. ¿Qué habría adentro hoy día en el 27? ¿Tú cómo lo ves? ¿Viene un cambio en el legislativo? Híjole, esperemos que sí. Esperemos que no se sumen más a la derecha. Pues la voz y la fuerza la tiene el ciudadano. Claro. Que el ciudadano les diga, es tiempo de escuchar. Y es tiempo de escuchar, y ya escucharon cómo lo dijo Diego, cómo lo dijo Rubén. Y de verdad, vamos a un periodo electoral el 27, y es importante, dirás, falta todavía. No, el próximo año, el 26, empieza todo este proceso, empiezan a lanzar nombres, empiezan a surgir nombres, y por ahí hay un nepotismo interesante que pudiera ser como la primera clave. Señores, ya conocieron a las hijas o ya conocieron a los papás o a las mamás, ¿le volverían a votar
a esas personas, nada más porque es el papá y la hija ahora y ya no es el que estaba. Vamos analizando. La Constitución, señores, protege nuestros derechos, también nos da nuestras obligaciones. Aprendamos a obligarnos con este país, a comprometernos con este país, y de esa forma haremos un México funcional. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lalo Llamas y estoy aquí en L&L Digital, donde tenemos la casa de Promo Estéreo, Gruperísima, Orbe Network y Viendonet. Las 4 estaciones maravillosas, no te las pierdas. Síguenos aquí encontrarás las 4, las puedes escuchar en este enlace. Por favor, dale clic, con tu dedito te vas picando y lo vas escuchando por la plataforma que tú quieras. Acuérdate que hay estaciones como Promo Estéreo que tienen 10 opciones de plataformas para escucharse. Entonces,